En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para analizar la segunda vuelta de las elecciones en Brasil con todo a su favor para el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. Parece inevitable su llegada. Para ello contamos ya en nuestro estudio para su análisis con tres compañeros, entre ellos Augusta Lunardi, compañera de France 24. Bienvenida, Augusta. Gracias. Contamos también con el escritor João Paulo Cuenca. Bienvenido. Y contamos también con nuestro compañero de la redacción brasileña de RFI, Stefan Rosenbaum. Bienvenido, Stefan. Muchas gracias. Bolsonaro acaricia el poder en Brasil. Hoy, análisis en Primera Plana. Bueno, pues todos los sondeos apuntan en la misma dirección antes de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil que se van a celebrar este domingo. Jair Bolsonaro muy previsiblemente se va a hacer con el poder frente al otro candidato, al izquierdista del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Nos surgen muchas preguntas hoy en el programa, entre ellas por qué millones de brasileños se han sentido atraídos por un tipo misógino, homófobo y nostálgico de la dictadura brasileña. Y sobre todo, en un contexto global, la elección de Bolsonaro no supone ir un paso más allá de la elección de mandatarios populistas como Donald Trump o el caso de Viktor Orbán aquí en Europa. Vamos a analizar todo ello hoy en esta mesa, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Portadas elocuentes como la de La Diaria, que califica un peligro a Jair Bolsonaro, al candidato ultraderechista. O Globo: la Policía Federal investigará el uso de WhatsApp para expandir fake news durante la campaña brasileña, un asunto del que también vamos a hablar hoy en Primera Plana. La revista Istoé: Fernando Haddad, candidato del PT, caricaturizado como el caballo de Troya más obvio de la historia, dice la publicación, una especie de marioneta de Lula que arrastra los males de todo el aparato del Partido de los Trabajadores. Bueno, no quiero dar las cosas por hechas, pero estamos ante una segunda vuelta presidencial. Habría dos candidatos en liza, pero los medios de comunicación ya casi estamos hablando de uno solo, que es el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Dais alguna mínima esperanza para que esto no pase, para lo que inevitablemente parece va a pasar? Yo sí que tengo esperanza. ¿Augusta? Yo sigo optimista y yo creo que, por ejemplo, en 2014 todas las encuestas decían que Dilma Rousseff no ganaría y al final lo ganó. Claro que la diferencia era mucho más pequeña, pero yo prefiero acreditar que la Frente Democrática que está haciendo de resistencia a Bolsonaro ayudará un poquito a cambiar la situación. Y también en Brasil todo cambia muy rápido, entonces hasta domingo no se sabe lo que puede pasar. João Paulo, ¿eres tan optimista como Augusta o no tanto? No tanto. Yo creo que si tuviéramos 2 semanas más sería posible, porque los números ya están... Es verdad que se van estrechando en las últimas encuestas, sí, esa pero no diferencia creo entre que hay los dos. tiempo suficiente. No hay tiempo suficiente. Pero si pasa eso, tendremos otro problema, porque el candidato Bolsonaro no aceptará el resultado de las elecciones. Y seguiremos en ese escenario tan polarizado. Sí. Stefan, ¿está todo resuelto para este domingo? Sí, para mí me parece que la esperanza es que Bolsonaro sea más parecido con Trump do que con, por ejemplo, Rodrigo Duterte en las Filipinas. Yo creo que casi más esa idea de que si pasa, que no haga todo lo que dice que va a hacer, o todas las cosas casi criminales que dice durante toda esta campaña. Estamos viendo uno de los sondeos publicados hace 2 días que dan un 57% aproximadamente en la segunda vuelta para Bolsonaro, 43% a Haddad. Creo que acaba de publicar uno Datafolla en el que aún se estrechan más esas diferencias. Vamos a intentar analizar los factores del auge del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. No sé si el rechazo al PT, al Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y de Lula, es el factor que más puede explicar esta situación, Augusta. Bueno, yo creo que sí que es el factor más importante, pero no es el único. También hay el movimiento evangélico del país. Hay un tercio de la población brasileña es evangélica. Hay también el factor que Brasil es un país muy conservador, es un país donde hay mucha homofobia, un país bastante racista. Entonces, hay mucha gente que está de acuerdo con ese discurso de Bolsonaro, y también hay un montón de brasileños que no están de acuerdo, pero que prefieren votar en Bolsonaro porque creen que él será la salvación del país, el Mesías, ¿no? Que salvará el país de la corrupción y de la violencia también, porque son dos problemas muy importantes de Brasil, y el discurso de Bolsonaro está muy voltado a estos dos problemas. Joao, cuesta entender que más de la mitad de los brasileños de repente compren esos propósitos homófobos, machistas, nostálgicos de la dictadura.
¿No se está produciendo más bien una banalización de todo lo dicho por Bolsonaro hasta ahora? Es decir, como que los brasileños no tomen en cuenta la seriedad de todo. Sí, y eso pasa por los últimos 20 años. Es que Bolsonaro va a programas de televisión, habla estos absurdos en la prensa y no es tipificado como un tipo de extrema derecha. Es que amenaza una colega en Congreso de estupro, habla cosas horribles y no es siquiera amonestado o procesado o pierde su mandato. Es que hubo una especie de naturalización y aceptación amplia de este tipo de discurso por la prensa brasileña, pero también por las instituciones brasileñas, en el sentido de que, es un polémico. Entonces, homofobia, racismo es polémica. Elogiar a la tortura, aceptar la tortura es polémico en Brasil. Es un absurdo. Un brasileño llega en Europa, es casi como entrar en otra burbuja cognitiva, porque los diarios en Europa lo llaman por lo que es, ultraderecha, fascista. Y en Brasil ni siquiera los mayores diarios más importantes, como la Folha de São Paulo, lo llaman por lo que es. Entonces, esa naturalización llega hasta ahora. Entonces, la prensa intenta hacerme a culpa, pero tarde, demasiado tarde. Y llegado a este punto, una pregunta que nos planteamos, al menos viendo las cosas desde aquí, desde Europa, es ¿por qué no se ha creado frente a Bolsonaro un bloque férreo, unitario, llámenlo lo que aquí en Francia se hizo contra Marine Le Pen, de todo el resto de partidos? Sí que hemos visto, bien cierto, apoyos que los llaman críticos de Marina Silva, de Ciro Gómez, pero no un bloque férreo contra Bolsonaro. ¿Por qué, Estefan? Es que hay que también recordarse que en Brasil no pasamos lo que la Europa pasó durante los años 30, 40, la Segunda Guerra Mundial, lo que se definió el termo extrema derecha de esta época. En Brasil no tuvimos eso. Y la historia política en Brasil es que los partidos siempre, o mejor, nunca tuvieron una ideología tan fuerte como podemos ver aquí en Europa. No sé si es lo que pensáis ustedes, pero es verdad que siempre tuvo lo más importante en la política en Brasil era estar con el poder y eso se hacía. Entonces, hoy en día la Frente Democrática tiene mucha dificultad en Brasil de existir. Hay otro factor que es lo del hecho que el antipetismo es muy fuerte. Entonces, Marina Silva y Ciro Gómez no quieren tener sus imágenes asociadas al PT por no ensuciar su imagen política, porque la mitad de la población odia al PT hoy en día. Entonces, si Ciro Gómez y Marina Silva piensan ya a 2022, a su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, no quieren estar tan asociados con Fernando Haddad. Es decir, están pensando más en 2022 que lo que va a pasar en su país pasado mañana. Yo creo que sí, es mi opinión. Yo creo que hay un miedo muy grande de asociarse al PT y que luego la población se acuerde que estaban junto con PT en las últimas elecciones, entonces son todos la misma cosa. También para entender la figura de Bolsonaro y lo que ha pasado en esta campaña nos tenemos que referir a las redes sociales, a las fake news y a su contagio a través del WhatsApp, que es el sistema más utilizado, creo, en Brasil. No sé qué tipo de informaciones falsas han llegado a circular en los últimos días. Todo tipo de absurdo. Todo tipo de absurdo. Que Haddad va a legalizar la pedofilia, es que la campaña de Haddad en las primeras semanas trató de defenderse de fake news más que hacer campaña. Y bueno, hay este escándalo de ¿cómo se llamamos? Caja 2, ¿no? De financiamiento ilegal de campaña vía WhatsApp. 12 millones de reales pagos por empresarios favorables a Bolsonaro, si bien Bolsonaro para impulsionar fake news vía WhatsApp. Si bien Bolsonaro empezó su campaña teniendo pocos medios económicos, es decir, perteneciendo a un partido pequeño y no tenía grandes posibilidades. Pero lo hacía under the radar, es decir, que WhatsApp no puede ser tan fiscalizado como Facebook o Twitter. Entonces, con mucho dinero, eso es que lo que se pensaba que sí era una cosa espontánea, que no había dinero en la campaña, que eran sus militantes, pero no. Hubo una organización criminosa, productora de fake news, con dinero ilegal de campaña, dinero particular, no declarado, para hacer la campaña con fake news. En cualquier lugar civilizado, los tribunales electorales casarían esta campaña. Pero por ahora nada. Por ahora nada. Nada ha pasado. El Tribunal Superior Electoral en Brasil, plácido. Convocaron una colectiva de prensa para hablar que todo estaba normal, pero no es normal.
Y sobre todo es muy fácil hacer una fake news por WhatsApp, porque tú coges un tweet, como hicieron, con la cara de Fernando Haddad, con su nombre, y luego pones el texto que quieras. Y yo he visto circular por WhatsApp un tweet de Fernando Haddad diciendo un montón de cosas maravillosas sobre la Venezuela, que era un modelo económico y de no sé qué. Entonces es muy fácil. Tú haces un montaje y lo envías a tus amigos y alguien se lo envía y se lo envía, se lo envía a grupos y luego todos creen en noticias completamente falsas y sin fuentes. Y hay que recordar que el Brasil profundo hoy, la gente tiene hoy acceso a smartphone, hasta gente más económicamente más pobre tiene acceso a la smartphone y utilizan solo WhatsApp y se lo creen en todo y no van detrás a buscar si es verdad o no. Alguien que ve eso, mucha gente que estudió, universitarios, lo ve y automáticamente sabe que, bueno, aunque lo leo, ya lo sé que no es posible. Pero ese es el núcleo, digamos, de la campaña de Bolsonaro que se ha creado como personaje en las redes sociales. Me imagino que esta situación, la posible llegada más que probable de Bolsonaro al poder, debe inquietar sobre todo en varios grupos sociales, como son las mujeres, como son los homosexuales, como son los activistas ecológicos, en muchos grupos sociales que deben estar ahora mismo inquietos en Brasil, ¿no? ¿Joao? Sí, porque explícitamente Bolsonaro aboga por la eliminación de los activistas, por la eliminación de los enemigos, por el exterminio. Es algo que es algo que está en el discurso. Entonces, estamos todos muy inseguros. Y hay otra cosa, independientemente del gobierno y de las acciones del gobierno, ya hay una especie de soporte institucional para la violencia en las calles. Yo tengo amigos que ya están sufriendo violencia y amenazas en las calles. Liberado ahora se ha liberado. El odio. El odio, incluso, y a un punto que las instituciones ya empiezan a... Por ejemplo, conozco a una persona que, con un golpe de un bolsonarista en Río, va a la comisaría de policía y el comisario le dice, lo hicieron bien. Y lo puso en la cárcel por no sé cuántas horas hasta que pidiera disculpas. Eso ya está pasando ahora. Sí, y con todas las minorías. Con todas las minorías. Y no solo las minorías, porque también yo creo que con los más frágiles, porque los negros y las mujeres no son minoría en Brasil, pero son los más atacados. Y también la comunidad LGBT, los indios. Yo creo que todas las comunidades frágiles son amenazados por Bolsonaro públicamente, porque hay vídeos de Bolsonaro diciendo abiertamente que quiere exterminar con los derechos de estas personas. Entonces es incluso con ellos. Muy peligroso, y con ellos. Entonces, si me lo permitís, vamos a hacer en este punto una pausa para despedir a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos analizando esta segunda vuelta de las elecciones de Brasil aquí en Primera Plana.